Podemos comenzar. Si me permite, nada más un minuto para presentarlo. Bueno, buenas noches. Nuevamente agradeciéndoles a todos su presencia aquí en nuestra sesión mensual del Colegio Mexicano de Medicina Crítica. Antes que nada, reciban un cordial saludo y un abrazo fraternal de parte de nuestro presidente, el doctor Felipe Jesús Pedrada, que por motivos de trabajo no pudo acompañarnos hoy, pero nuevamente estamos aquí agradeciendo como siempre al Laboratorio UCB por la gentileza de apoyarnos en esas actividades académicas y pues nada más para aprovechando el comercial, agradecerles a todos nuevamente por estar aquí, agradecerles a toda la gente que asistió a nuestro evento anual hace apenas un mes en la ciudad de Cancún, que fue todo un éxito para la gente que estuvo ahí, agradecerles enormemente por su presencia y por su participación en nuestro evento. El día de hoy vamos a tener al doctor Luis Javier Marfil Rivera. El doctor es profesor del servicio de hematología del Hospital Universitario de la ciudad de Monterrey, en Nuevo León, en el Hospital José Eleuterio González. Doctor, muchas gracias por su presencia, muchas gracias por estar apoyándonos en estas actividades académicas y pues empezamos, doctor, muy amable, gracias. Como no, muchas gracias. Antes de iniciar, déjame poner aquí la presentación. Ok, creo que estamos allá, ¿verdad? Bien, muchas gracias. Quisiera antes que nada agradecer la invitación que me hace el Colegio Mexicano de Medicina Crítica y Terapia Intensiva para... Perdón, sí, todavía no tenemos su presentación, a ver si... Déjame ver entonces. Por favor. En lo que el doctor nos muestra su presentación, nada más agradecerle también a la gente que está conectada ya en esta plática. Hay más de 33 ahorita gentes ya conectadas, de Los Mochis, de Guanajuato, de Tuxtepec, de Cuernavaca, obviamente aquí de la Ciudad de México, de Ciudad Obregón, Zacatecas, Toluca, Veracruz. Creo que ya está la presentación, doctor. Bien, muchas gracias. Gracias. Sí, les decía que quiero agradecer al Colegio Mexicano de Medicina Crítica y Terapia Intensiva la invitación que me hacen. En esta ocasión quisiera yo agradecer al doctor Valero por su amable presentación y quiero comentarles algunos detalles que hemos estado revisando y viendo en los últimos años. Yo dentro del servicio de hematología me dedico más que todo a lo que es la coagulación de la sangre. Y en esta ocasión quisiera comentarles básicamente 3 o 4 situaciones, en particular dentro de lo que es la medicina crítica o la terapia intensiva. Quisiera empezar primero por comentarles las diferencias que hay. Hace algunos años, la teoría de la fisiología de la coagulación de la sangre ha sufrido algunos cambios y los conceptos han ido variando un poquito. Entonces yo quisiera primero hacer una revisión de cuál es la fisiología normal de la coagulación. Esto tiene dos impactos importantes. El primero es que nos enseña de cómo se coagula la sangre en condiciones fisiológicas, pero además nos ayuda a poder entender qué estudios de la coagulación son los que en un momento dado nos pueden ayudar a interpretar si la fisiología de la coagulación está siendo alterada o no. Entonces voy a empezar primero con lo que es la fisiología de la coagulación y cuáles son las diferencias que hay con la visión actual que tenemos de un nuevo modelo de la coagulación que se le ha llamado modelo celular. Enseguida quisiera yo comentarles algunas pruebas que son pruebas generales que nos ayudan a evaluar la coagulación de la sangre en términos muy generales. Hablar luego algunas palabras sobre cuál es la coagulopatía del paciente que está en la terapia intensiva o que tiene un problema de medicina crítica y finalmente qué pruebas hemos tratado de implementar en este grupo de pacientes. Entonces quisiera empezar por definir cómo vemos o cómo se denomina la fisiología de la coagulación y yo quisiera mencionarles primero de que todavía existe un poco de controversia sobre cuál es el sistema global, es decir, dentro de la coagulación de la sangre, no sabemos o no hemos podido definir si el nombre correcto del sistema es el sistema de coagulación o es el mecanismo hemostático.
y cuál de los dos incluye al otro. Sin embargo, lo importante es saber que este es un sistema de defensa que tiene nuestro organismo, al igual que los otros más que tenemos, como la integridad de la piel o el movimiento de los cilios, de los epitelios, etcétera. Pero tiene una función muy importante, que esta función consiste en que la sangre siempre esté dentro de los vasos sanguíneos y siempre esté en un estado líquido. Si en un momento dado la sangre pierde alguna de estas dos situaciones, entonces pierde su razón de ser. En los libros de la revista ustedes los van a ver de esta manera. Tres mecanismos que están implícitos o intrínsecos dentro de la coagulación de la sangre, que es la coagulación en sí, el mecanismo de la fibrinolisis y un mecanismo que controla a ambos. La visión que tenemos alguna gente, en particular yo y alguna otra gente más, es que como es un solo sistema, entonces preferimos hablar de fases, diferentes fases de un solo sistema, que en este caso sería el sistema hemostático o la hemostasia, que incluye la fase vascular, la fase de las plaquetas y la fase plasmática, que estos tres engloban lo que sería el mecanismo de coagulación. Luego está la fase de la fibrinolisis y finalmente la fase que controla todo esto. Es importante mencionar que en condiciones fisiológicas todas las reacciones de la coagulación de la sangre se llevan a cabo en forma simultánea, pero tratar de entenderlas así en forma simultánea es muy complicado, de manera que se ha convenido en separarlas, verlas por separado y luego finalmente tratar de que se pueda hacer una explicación o una visión global de la coagulación. Cuando una persona se lastima o sufre un daño, entonces lo primero que ocurre es que los vasos sanguíneos sufren un proceso de espasmo, de vasoconstricción. Esta vasoconstricción, o sea, la mejor manera que podemos verla es cuando nos enterramos, por ejemplo, un alfiler o una grapa y sentimos el dolor en alguna parte del dedo, pero no vemos la sangre que brota sino hasta unos segundos después. Esta primera fase es la vasoconstricción de los vasos sanguíneos. Y esto ocurre más que todo en las arteriolas o las arterias de gran calibre, en donde tienen una manera de contraerse como una capa elástica dentro de su estructura. Y a nivel del lecho capilar, pues es una estructura muy curiosa, muy interesante, que se le ha llamado el esfínter precapilar, que no es una estructura anatómica como tal, sino más bien es una estructura fisiológica que permite que el capilar se abra o se cierre y de esta manera aumente o reduce el flujo a nivel del lecho capilar. Esta vasoconstricción es mediada básicamente por dos efectos, uno neurogénico y otro biogénico, básicamente inducido por el traumatismo, y después de unos segundos, de unos 5 o 6 segundos, viene la vasodilatación producida por la liberación de sustancias como las prostaglandinas, en particular la prostaciclina, y esto hace que el vaso se dilate y es cuando empieza a brotar la sangre. Esta primera fase, la fase vascular de la coagulación, dura unos cuantos segundos, hasta minutos pudiera ser, y en ese momento pasamos a la segunda fase. La segunda fase de la coagulación de la sangre está dada por las plaquetas. Y como ustedes saben, las plaquetas son los elementos formes más pequeños de la sangre y sufren una serie de cambios durante su activación, que son estos que están aquí mencionados. Y en resumen sería que al haber una lesión del endotelio capilar por algún motivo, entonces se expone todo el componente de la membrana subendotelial, del cual quizá el componente más importante que tenemos es la colágena. Entonces, cuando la colágena es expuesta a la circulación de la sangre, entonces las plaquetas que andan circulando en la sangre se unen y se adhieren a esta lesión o este sitio donde está expuesta la colágena. Esta adhesión plaquetaria está mediada casi siempre por el factor von Willebrand, que como sabemos es un factor que se sintetiza en el endotelio vascular. Al momento de que existe una lesión, entonces se libera el endotelio vascular, une a la plaqueta, y esa unión de la plaqueta con el factor von Willebrand permite que se pueda unir a la colágena que está expuesta por la ausencia del endotelio. Una vez que la plaqueta se adhiere a la membrana subendotelial, entonces sufre una serie de cambios. Primero se cambia de forma, se hace de ser un disco aplanado, se hace una esfera que tiene prolongación en sus pseudópodos, libera su contenido granular en donde se sintetiza el tromboxano A2 y finalmente se agrega la plaqueta. Esta primera fase, la fase plaquetaria, hasta hace algunos años se pensaba que no tenía la plaqueta ninguna participación en la hemostasia. Y de hecho la publicación de 1924 del autor Aaron Marevich acerca de la teoría de la coagulación
no incluía las plaquetas dentro de la coagulación. En 1966, McFarlane publicó lo que conocemos ahora como la teoría de la cascada de la coagulación, y en el año 1925, precisamente Aschoff, un investigador que fue el que describió esos famosos nódulos de Aschoff, fue el que demostró que la plaqueta sí participa en la coagulación, y de hecho es el primer evento que ocurre durante la coagulación de la sangre. Una vez que la plaqueta ya forma el trombo plaquetario, pues vamos a ver la fase que se llama fase plasmática de la coagulación, que es lo que conocemos precisamente como la famosa cascada de la coagulación. En esta cascada se llama así precisamente porque las proteínas que participan, que son los factores plasmáticos de la coagulación, casi siempre son proteínas que están en forma inactiva y que deben ser activadas para poder funcionar. Durante esta fase plasmática de la coagulación, que se llama en la cascada porque requiere que los factores se vayan activando uno tras otro, se clasifican también los factores como aquellos que son dependientes de la vitamina K, como el factor 2, el factor 7, el factor 9 y el 10, y dos que pertenecen al sistema de control de la coagulación, como la proteína C y la S. Los demás son independientes de la vitamina K. Los factores que son lábiles, como el factor 5, el 7 y el 8, que estos desaparecen rápidamente del plasma, y es importante desde el punto de vista terapéutico porque si queremos ponerle, por ejemplo, plasma a un paciente que tiene deficiencia de factor 8, pues no vamos a encontrarlo por ahí. El resto son los factores estables. Entonces, a lo largo de la historia, la teoría de la cascada de la coagulación tiene 3 puntos fundamentales. El primero es que la activación del factor 10, que se lleva a cabo por la vía intrínseca, la vía extrínseca, que son las clásicas vías de la coagulación, y recientemente se encontró una vía intermedia, que es la que hace que el factor 9, el factor 7 y el factor 10 de la coagulación puedan interactuar, haciendo una especie de bypass en los pacientes que tienen hemofilia, que no tienen el factor 8. Por otro lado está la generación de la trombina, que es la segunda parte importante de esta cascada, que forma el complejo tenasa, protrombinasa, y finalmente la formación de la fibrina. Y la forma en que ocurre más o menos de esta manera. Entonces tenemos las dos vías, la vía intrínseca y la vía extrínseca. La vía extrínseca se llama así porque los factores requieren un factor que es externo a la sangre, que es el factor tisular, y que se encuentra precisamente en la pared de los vasos sanguíneos. Esto tiene una importancia en la actualidad porque antes pensábamos que el factor tisular era una sustancia, un fosfolípido que entraba a la circulación cuando se dañaba el endotelio y que en la circulación de la sangre, lo que se denominó en ese entonces como una fase líquida, el factor tisular activaba al factor 7 para convertirse en el factor 7 activado. Ahora sabemos que no es así a la luz de ciertas sustancias que ahorita vamos a revisar, y ahora sabemos que realmente el factor tisular es una proteína que está en la superficie de unas células que se encuentran debajo del endotelio vascular, como lo voy a demostrar en un ratito más. La vía intrínseca, por otro lado, se llama así porque todos los factores que están allá involucrados se encuentran dentro de la sangre, no se requiere ningún factor externo. Y empieza básicamente con el factor 12 de la coagulación. El factor 12 de la coagulación debe ser activado, y esta primera activación del factor 12 generalmente lo hace la trombina, que se genera un poco más adelante, y el contacto con una sustancia que está cargada con una carga eléctrica negativa. Esto ocurre precisamente al denudarse la pared del vaso sanguíneo y quitarse el endotelio. En el momento que se quita el endotelio, la polaridad de la pared del vaso sanguíneo cambia de ser positiva a negativa. Entonces hace que aparezcan las primeras moléculas del factor 12 activado, y el factor 12 activado va a actuar sobre el factor 11 para activarlo a su vez, y este activado actúa sobre el 9 para que el factor 9 activado en presencia del factor 8 más fosfolípidos, entonces avancen a la activación del factor 10. Entonces el factor 10 de la coagulación en la teoría de la cascada se activa por las dos vías clásicas, la vía intrínseca y la vía extrínseca, y recientemente les digo hay una escrita entre el factor 7, el factor 9 y el factor 10 en un triángulo de doble punta que dice que se pueden activar entre ellos. El factor 10 ya activado, ¿sí?, se une al factor quinto, a calcio y a fosfolípidos, formando un complejo que se llama complejo protrombinasa o tenasa, y la función de este complejo es convertir a la protrombina, que es el factor 2, en su factor activado, que es la trombina. Y la trombina es la proteína fundamental en el mecanismo de coagulación. La trombina tiene muchas funciones, pero las dos más importantes es
convertir al fibrinógeno en fibrina, es decir, una proteína que es soluble como el fibrinógeno en una proteína que es insoluble, que es la fibrina, y a su vez actúa sobre el factor 13 de la coagulación para que la fibrina, que todavía se puede disolver, sea finalmente convertida en una fibrina insoluble y entonces se forme el coágulo. Entonces, como vemos, la cascada de la coagulación fue llamada así por Marfane y Randall más o menos en 1966, precisamente porque toda la serie de reacciones deben secuenciarse en forma de cascada hasta que finalmente se forma el coágulo. Esta actividad de la cascada tiene algunas preguntas que ahorita vamos a tratar de contestar, y la respuesta se vio a raíz de la disposición de un nuevo medicamento que era el factor 7 activado, que en un tiempo se utilizó como un hemostático universal. Una vez que la coagulación ya se formó, entonces aparece el sistema de la fibrinolisis. Como ustedes saben, este sistema de la fibrinolisis solamente consta de una proteína que es el plasminógeno, que debe ser activado a su proteína efectora, que es la plasmina. Y básicamente la plasmina lo que hace es que tiene estas tres funciones. Va a degradar al fibrinógeno en fibrina, generando los productos de degradación del fibrinógeno, entre ellos el dímero D, inactiva al factor 5 y al factor 8 de la coagulación, y va a activar al factor 12 de la coagulación, ¿sí? Para activar el mecanismo de la fibrinolisis en una forma de retroalimentación positiva. En esencia, lo que ocurre es lo siguiente. Tenemos el plasminógeno que anda circulando en la sangre y debe ser activado por alguno de los diferentes activadores, entre ellos está el tisular del plasminógeno, para convertirlo en la plasmina, que es la proteína efectora, más su inhibidor, que es la alfa-2 antiplasmina. En la presencia de un coágulo, lo que hace la plasmina es actuar sobre la malla difibrina para generar los productos de degradación del fibrinógeno y el famoso dímero D. Es importante mencionar una cosa: la única fuente que en el cuerpo tenemos del dímero D es la destrucción de la fibrina. Es decir, cuando la plasmina actúa sobre el fibrinógeno, no se genera dímero D. Cuando la plasmina actúa sobre la fibrina ya formada, se genera dímero D. Y por eso ahora lo estamos utilizando como un indicador de un fenómeno de trombosis en el cuerpo. Y es un indicador que recientemente se ha publicado y se está preconizando como un marcador para poder suspender o no el tratamiento anticoagulante en los pacientes que han sufrido un trombo. Finalmente viene la última parte, que es el mecanismo de control de la coagulación, del cual existen muchos factores, entre ellos el flujo de la sangre, la depuración del hígado, todos los mecanismos de retroalimentación de la coagulación, pero el que más nos interesa es el de sistemas anticoagulantes naturales. El sistema consta básicamente de tres diferentes sistemas que actúan a diferentes niveles. Primero tenemos el sistema de la antitrombina 3. Este sistema de antitrombina es una proteína que inhibe todas las proteasas de serina, entre ellos el factor 12, el 11, el 9, pero su principal sustrato es precisamente la trombina, ¿sí? Y el factor 10 de la coagulación. De hecho, la forma en la cual la heparina funciona habitualmente es a través de la antitrombina. Entonces, la antitrombina tiene como principal sustrato la trombina, pero también puede inhibir a todas las proteasas de serina con el factor 12, el 11 y el 9. El otro sistema es el sistema que inhibe al factor 5 y al factor 8 de la coagulación, que es el sistema que se conoce como trombomodulina, proteína C y proteína S de la coagulación. Este actúa básicamente inhibiendo al factor 5 y al factor 8 de la coagulación. Y finalmente tenemos el inhibidor del factor tisular, que este es exclusivo para el factor 7 de la coagulación. Y de esta manera lo que hacemos es favorecer que el coágulo se forme exclusivamente en el sitio y en el momento en donde se ocupa, y no en sitios en donde no se necesita. Eso ocurre cuando una persona tiene, por ejemplo, deficiencia de las proteínas de este sistema, entonces tiene un estado de hipercoagulabilidad y el paciente desarrolla trombosis. Sin embargo, había preguntas que no eran posibles contestarlas. Por ejemplo, no sabíamos si la sangre en condiciones fisiológicas iniciaba la coagulación por la vía intrínseca o la extrínseca. Otra pregunta que había era si el factor tisular era un fosfolípido que entraba a la circulación, entonces ¿cómo se forma el coágulo solo en el sitio de la lesión y no en donde iba pasando el factor? Porque supuestamente el factor tisular
entraba en circulación y se iba en la sangre. Y la otra pregunta que yo es, bueno, si los factores de la coagulación se activan en la circulación, ¿por qué el coágulo nomás se forma en un sitio y cómo es que llegan de nuevo al sitio de la lesión? La otra pregunta que había era si las plaquetas jugaban algún papel adicional en la coagulación, y entonces fue como la teoría nueva, o el modelo nuevo de la coagulación fue ideado, como les decía, gracias a las investigaciones que se hicieron hace tiempo a través de la generación de este producto que es el factor 7 de la coagulación activa. Entonces la teoría o el modelo nuevo de la coagulación se le conoce como modelo celular. En esencia, todas las reacciones de la coagulación son las mismas, nomás que se llevan de una manera diferente. Consta de tres etapas, que es la fase de iniciación, la fase de propagación y la fase de amplificación, que en esencia son de la siguiente manera. Entonces, primero tenemos una lesión tisular, en donde se expone el factor tisular, como ya se había comentado. Se pensaba originalmente que el factor tisular era un fosfolípido que entraba a la circulación, y ahora sabemos que no es así. Sabemos que debajo del endotelio existe una célula que es portadora de ese factor tisular, de manera que no entra a la circulación, simplemente se pone en contacto con la sangre y de esta manera activa el factor 7 de la coagulación. El factor 7 de la coagulación, ya activado por el factor tisular, entonces a través de la vía extrínseca actúa sobre el factor 10 y el factor 10 de la coagulación se activa, de manera que activándose el factor 10 ya puede formar el complejo tenaza para generar pequeñas cantidades de trombina. Entonces la fase de iniciación, que originalmente se pensaba que era la vía intrínseca, ahora sabemos que es la vía extrínseca, la que inicia la coagulación de la sangre. La siguiente fase, que es la fase de amplificación, ¿sí? Lo único que hace es que el resto de las reacciones que se llevan a cabo, yo les comentaba, el factor 10 activado según el factor quinto, y entonces este complejo forma pequeñas cantidades de trombina. Y estas pequeñas cantidades de trombina son las que se van a encargar de hacer la activación del resto de todas las reacciones de coagulación, pero se hacen precisamente en la superficie de las plaquetas, y como ya sabemos, ya estaban pegadas aquí porque es el primer evento de la coagulación de la sangre. Entonces ahora sabemos que la coagulación de la sangre se lleva a cabo de acuerdo al modelo celular sobre superficies celulares, y estas células nomás son dos, la que es portadora del factor tisular que se encuentra debajo del endotelio y la superficie de la plaqueta. En la fase de amplificación se generan pequeñas cantidades de trombina, y esta trombina, estas pequeñas cantidades, activa el resto de las funciones, como les había dicho, sobre la plaqueta activada. Y finalmente la fase de propagación, en donde los factores activados sobre la superficie plaquetaria vuelven a generar el complejo protrombinasa, lo cual genera grandes cantidades de trombina. Estas actúan sobre el fibrinógeno para producir finalmente la malla de fibrina en el sitio de la lesión. Entonces ahora sabemos que la diferencia que hay entre la fase celular y la vía de la cascada son básicamente estas. La hemostasa inicia con la interacción entre el factor tisular y el factor 7 en la superficie de las células endoteliales, no en la circulación de la sangre. Esto genera una pequeña cantidad de trombina, lo cual va a hacer que todas las reacciones de la coagulación se lleven a cabo en la superficie de las plaquetas, y finalmente se genera una gran cantidad de trombina, lo cual genera durante la fase de propagación para que la trombina actúe sobre el fibrinógeno, formando finalmente el coágulo. Entonces, de esta manera ya podemos nosotros explicar algunas cosas que son un poquito más lógicas y más fisiológicas. La coagulación se lleva a cabo nada más en el sitio de la lesión y no en la circulación de la sangre. Sin embargo, la teoría de la cascada no explica todas las situaciones posibles que podemos ver en los pacientes. En forma característica, en forma tradicional, nosotros hemos estudiado la coagulación de la sangre, ¿sí? Dependiendo de la parte de la coagulación que esté afectada. Por ejemplo, hay enfermedades de los vasos sanguíneos, hay enfermedades de las plaquetas, hay enfermedades del plasma, y hay un síndrome que mezcla cualquiera de ellas. Entonces, cuando nos enfrentamos a un paciente que tiene problema plaquetario, pues estas son las posibles, y la forma que tenemos para estudiarla es haciendo una cuenta plaquetaria para ver el número de plaquetas, y si la cuenta plaquetaria se encuentra normal, entonces vamos a considerar una posible disfunción plaquetaria, y entonces analizamos la agregometría plaquetaria. Por otro lado, las pruebas que miden la coagulación de la sangre son las dos pruebas clásicas
el tiempo de tromboplastina parcial, que nos evalúa la vía intrínseca, y el tiempo de protrombina, que nos evalúa la vía extrínseca. De manera que cuando hacemos la combinación del análisis de ambas pruebas, podemos tener estas posibles combinaciones. Si el tiempo de protrombina sale prolongado o está anormal, con un tiempo de tromboplastina normal, entonces la única posibilidad es que el paciente tenga un problema con el factor 7. Si volvemos a la gráfica, el tiempo de protrombina nos evalúa estos dos factores, el factor 3 y el factor 7. El factor 3 es el factor tisular y a la fecha no se ha descrito una deficiencia del factor tisular, de manera que la única opción que nos queda es que sea el factor 7. Y de las posibilidades diagnósticas, la posibilidad de que el paciente tenga una deficiencia congénita del factor 7 es sumamente baja. La gran mayoría de los enfermos que tienen deficiencia del factor 7 es por enfermedad hepática crónica, específicamente la cirrosis. Esto llega a tal grado de que los médicos que se dedican a la hepatología ya han incluido el tiempo de protrombina como parte de las pruebas de función del hígado. ¿Qué pasa si es al revés? Si en un momento dado el TP es normal y el TTP se encuentra prolongado, entonces volviendo a la gráfica, pues vemos que en la vía intrínseca hay 4 factores, el 8, el 9, el 11 y el 12, y ahora sabemos que el factor 12 de la coagulación, sí, cuando hay deficiencia, este no se manifiesta con hemorragia, se manifiesta con trombosis. De hecho, Hahnemann, que fue a quien se describió la deficiencia del factor 12, se murió de un embolismo pulmonar, de manera que ahora la deficiencia del factor 12 forma parte del estado de trombofilia. Entonces, si un enfermo llega a tener hemorragia y tiene el TTP prolongado con un TP normal, la única posibilidad de que tenga es que se trate de una deficiencia de estos factores, el 8, el 9 o el 11. Y a cualquiera de estas 3 situaciones se les conoce como hemofilia. Hemofilia A, la deficiencia del 8, hemofilia B, la del 9, y hemofilia C, la del 11. Y siempre hay que considerar la posibilidad de que el paciente pueda tener una enfermedad de von Willebrand, que aunque sabemos que no es una enfermedad de la plaqueta, ni es una enfermedad del plasma, sino más bien es una enfermedad de la célula endotelial, se manifiesta con un TTP prolongado y un TP normal. Entonces siempre hay que considerar esta posibilidad. ¿Qué pasa si ambos están anormales, tanto el tiempo de protrombina como el de tromboplastina? Bueno, volviendo a la gráfica, pues situamos la lesión en esta parte de aquí de abajo, que es lo que se le denominó en algún tiempo la vía común, y de estos, el factor más frecuentemente afectado es el fibrinógeno, el factor 1, ¿sí? Que puede ser alterado porque tiene deficiencia del fibrinógeno o una alteración de su estructura, lo cual se llama disfibrinogenemia. Si ambos son normales, entonces quiere decir que a lo mejor nuestro concepto, nuestra evaluación del paciente no fue la adecuada, entonces tenemos que volver a reevaluar qué está pasando, porque la gran mayoría de las veces se pudiera deber a un defecto de los vasos sanguíneos y no un problema de la coagulación. En términos generales, estas pruebas son las que habitualmente utilizamos en cualquier paciente que está siendo evaluado que tiene una hemorragia. Sin embargo, esta teoría de la cascada no nos identifica todas las posibles pruebas. Nomás un ejemplo: los pacientes que tienen deficiencia del factor 12, les decía, o que tienen deficiencia de la precalicreína o del decimógeno de alto peso molecular, llegan con el TTP prolongado, pero no tienen sangrado. Al contrario, presentan trombosis. Los enfermos que tienen deficiencia del factor 11, por ejemplo, también tienen el TTP prolongado, el TTP, pero pueden o no sangrar. Incluso se puede encontrar el caso de una mujer, ya que la hemofilia C se hereda en forma autosómica y no ligada al cromosoma X. Y finalmente, los enfermos que tienen, por ejemplo, hemofilia A y B, deficiencias de 8 y 9, traen el TTP prolongado, pero sangran en forma muy abundante. Entonces, realmente, como que no son precisamente estas pruebas las que me explican mejor lo que pudiera ocurrir en cierto grupo de pacientes, entre ellos los que están en la medicina crítica. De manera que, cuando se empezó a estudiar por qué un paciente un paciente crítico, que está gravemente enfermo, tiene un problema hemorrágico, pues se ve que existe un grupo muy grande de posibles situaciones entre las que podemos encontrar, por ejemplo, alteraciones que son condiciones básicas, como por ejemplo la presencia de acidosis metabólica, la presencia de hipotermia, la presencia de hipocalcemia, o alteraciones de las plaquetas, ya sea porque no existen plaquetas suficientes por trombocitopenia, ya sea por dilución. Y esto es importante saberlo porque cuando tenemos pacientes que están sangrando en forma activa, con mucha frecuencia le estamos reponiendo sangre. Y esa sangre que se repone habitualmente es sangre que está almacenada en el banco de sangre,
y sabemos que esa sangre no tiene plaquetas. Las plaquetas desaparecen más o menos como a las 6 u 8 horas después de que la sangre ha sido depositada en la bolsa de donación. De manera que si estamos utilizando grandes dosis de sangre, pues podemos diluir las plaquetas del paciente y producir entonces una trombocitopenia por hemodilución. También se puede encontrar trombocitopenia por la infección, ya sea por la presencia de una coagulación intravascular o por un consumo plaquetario o por la presencia de una trombocitopenia inducida por heparina, que a veces se nos olvida que esto pudiera ocurrir en el paciente. También puede ser porque el paciente tenga una disfunción de las plaquetas y no necesariamente una trombocitopenia, como puede ocurrir en pacientes con insuficiencia renal, en pacientes con insuficiencia hepática, en pacientes que están recibiendo medicamentos como la aspirina, por ejemplo, o algún otro antiagregante plaquetario, o porque existe una granulación mecánica con las plaquetas al pasar por ejemplo, cuando estamos utilizando esos sistemas de circulación extracorpórea como la cirugía de corazón o, por ejemplo, los aparatos que hay para la insuficiencia hepática. Y se puede en un momento dado las plaquetas consumir ahí o desgranular y de esa manera ya no funciona. También se pueden encontrar posibles situaciones de la fibrinolisis anormal, como ocurre, por ejemplo, en pacientes que tienen cirugía de sitios con fibrinolisis alterada, como puede ser la próstata. Y finalmente podemos encontrar también problemas del sistema de la coagulación, como puede ser, por ejemplo, activación o consumo de factores, la presencia de esta catástrofe hematológica que es la coagulación intravascular diseminada, la deficiencia de vitaminas como la vitamina K y, el uso de medicamentos antitrombóticos, pues también pudiera todo influir en la coagulopatía del paciente crítico. De manera que las pruebas convencionales no son precisamente las mejores pruebas, o al menos tienen ciertos problemas. Por ejemplo, para que el tiempo de protrombina y de trombocitopenia se nos reporte, pues pueden pasar 20, 30 minutos, y en ese tiempo tenemos que tomar decisiones de qué hacer con el paciente. Y la decisión se toma precisamente con base en los estudios que estamos tratando de tener. De manera que hace tiempo sí, se han ideado las pruebas que fueron definidas inicialmente como point of care en inglés, que quiere decir en el punto del cuidado del paciente. Lo hemos tratado de entender como los que se hacen al lado de la cama, ¿no? Bedside le llaman también los de literatura anglosajona. Y estas pruebas de point of care o de cuidado en el punto del paciente tienen una ventaja o varias ventajas sobre los estudios convencionales. La primera es que pueden reflejar con un poquito más de detalle el estado hemostático del paciente, ya que son pruebas dinámicas. Es decir, son pruebas que pueden reflejar cómo se está produciendo el coágulo en ese momento. También la ventaja que tiene es que tienden a reportar un poquito más rápido y podemos tener el reporte prácticamente en el momento que lo hacemos unos minutos después. Otra ventaja que tiene es que utiliza sangre total y de esta manera no necesitamos tener que mandar la sangre al laboratorio para hacer la centrifugación, separar el plasma y luego procesar la sangre. Pero de los estudios dinámicos, ya sean convencionales o dinámicos de los estudios, refleja, y eso es importante que quede muy claro, todos los aspectos del proceso de coagulación. De manera que no hay una sola prueba que por sí sola nos pueda decir qué está pasando con el paciente. Siempre necesitamos tener varios estudios que se tengan que hacer al mismo tiempo. Ya sea los estudios convencionales, como sería el tiempo de protrombina, tromboplastina parcial. En algunos casos se puede agregar el tiempo de sangrado, aunque las pruebas del tiempo de sangrado son un tanto cuanto que no están muy estandarizadas, pero estas pruebas, que son pruebas dinámicas, estudian las plaquetas. Entre ellas está el estudio de agregometría plaquetaria, que puede ser por impedancia o por turbidimetría, los estudios viscoelásticos, que son precisamente los estudios que evalúan la formación del coágulo, como el tromboelastograma y la generación de trombina. El tromboelastograma es una prueba que recientemente ha ido tomando cada vez más importancia. Es un estudio ya bastante viejito, pero no se le había dado su lugar. Y recientemente, precisamente en la medicina crítica, se ha tomado mucho este estudio como un proceso para poder tomar decisiones de qué hacer en el momento en que se haga el estudio. Y ya en algunos hospitales se cuenta con este aparato en las áreas de terapia intensiva, de medicina crítica, de cuidados coronarios, incluso en el quirófano, y se toma en cuenta en algunos casos sobre todo por los médicos anestesiólogos, que son los que trabajan con esto más directamente. Entonces, esto que ven aquí es una gráfica de cómo se hace una agregometría plaquetaria. El agregómetro no es otra cosa más que un aparato que tiene una fuente de luz, tiene una placa que recibe la fuente de luz y en medio se pone un tubo en donde están las plaquetas suspendidas. Entonces requiere plasma rico en plaquetas.
Y entonces se le agrega un primer reactivo, que en este caso, como ven aquí, es colágena a esta concentración, 2 microgramos por mililitro, y entonces empieza a aparecer una primera curva de agregación. Y esta curva de agregación no significa, lo único que significa es que las plaquetas empiezan a formar grumos y permiten que la luz empiece a pasar a través del tubo. Esta primera fase de la agregación plaquetaria depende de la expresión de estos receptores para el fibrinógeno, el factor von Willebrand. Algo que es importante es que es independiente del tromboxano A2. Y la segunda fase de la agregación básicamente depende de la liberación del contenido granular de las plaquetas, sobre todo el ADP, que permite que unas plaquetas empiecen a agregarse con las otras y se forme el coágulo final. Esta gráfica es la que nos informa cómo está funcionando la agregación plaquetaria in vitro y la correlación con lo que ocurre in vivo prácticamente es lineal. Pero requerimos siempre la combinación de cuando menos 2 o 3 reactivos, entre ellos el ácido araquidónico, la colágena, la epinefrina o el ADP, para poder saber cuál sería el posible daño que tiene la función plaquetaria. Un ejemplo sería, en el caso de pacientes que toman antiagregantes plaquetarios, entonces vamos a ver que esta curva es una curva que se queda acá arriba plana, que quiere decir que no hay forma de que la plaqueta empiece a agregar por el uso de medicamentos. Y nos puede decir en ese momento que el paciente tiene una disfunción plaquetaria y nuestra decisión terapéutica es transfundir plaquetas nuevas para que puedan funcionar. El otro estudio que tenemos es el trombolastograma, que es una prueba trombolástica, como les decía, es muy interesante porque nos evalúa en una gráfica que es como la que están viendo aquí, ¿sí?, las diferentes fases de la coagulación de la sangre. Y aquí están todas las diferentes curvas y los diferentes fragmentos de lo que sería la curva del trombolastograma, y sí requiere que una persona que lo vea tenga la experiencia con la lectura e interpretación de este grupo, este tipo de curvas. Aquí se ve, por ejemplo, qué significa el tiempo R, el tiempo R más K, el ángulo alfa, por ejemplo, que es este que está por aquí, y se encuentran también otras como la amplitud máxima, ¿sí?, la amplitud a los 60 minutos, por ejemplo, la parte G, el índice de coagulación, y entonces nos pueden dar curvas como estas que ustedes ven aquí. Aquí se ve, por ejemplo, la diferencia entre una curva normal, que sería esta, en donde se ve la parte de las plaquetas que corresponde a esta pequeña sección, y luego la coagulación de la sangre que corresponde a esta, comparada, por ejemplo, con esta que habla de un paciente que tiene deficiencia de factores en donde está prolongada precisamente la primera fase de la coagulación. Aquí en esta curva, en la C, podemos ver que existe un problema de plaquetas por trombocitopenia o trombocitopatía. Se ve la curva de la fibrinolisis, el paciente que está formando coágulos de más por hipercoagulabilidad, o paciente que tiene una CID, una coagulación intravascular, ya sea tardía o que está francamente instalada o en forma inicial. De manera que el trombolastograma sí nos puede ayudar en un momento dado a la toma de decisiones, pero es importante mencionar que ninguna prueba por sí sola es capaz de traducirnos o decir cómo está la coagulación en ese momento. Ok, y bien, solamente ya para terminar, quisiera comentarles rápidamente, ¿sí?, de la heparina de bajo peso molecular. Como ustedes saben, hace algunos años surgió pues una inquietud de saber si, de acuerdo a las guías internacionales, acerca del paciente que requiere una prevención para que pueda desarrollar un coágulo, se está aplicando o no a nivel mundial. Y por ahí hay varios estudios que demostraron, pues precisamente que no se estaba aplicando las guías internacionales para la profilaxis de trombosis, de manera que cada vez hemos tenido un poco más de información y un poco más de insistencia por los diferentes grupos médicos de que nosotros evaluemos si un paciente requiere o no el uso de medicamentos preventivos para la trombosis, ya que se demostró en ese estudio que menos de la mitad de los países, fueron más de 30 países analizados, ¿sí?, daban terapia profiláctica en pacientes que tenían indicación de tener esa terapia preventiva y no se daba. Entonces, eso llevaba a que el paciente tuviera una prevalencia mayor de eventos trombóticos, y se pensaba originalmente que era nada más en pacientes quirúrgicos. Ahora sabemos que no es así. Hay un grupo muy grande de pacientes con patologías de orden médico, infartos al miocardio, problemas de neumonías, internamientos prolongados, que terminan también con un trombo, y eso requiere, el paciente debe de ser
recibir un tratamiento preventivo. Y entonces empiezan a surgir medicamentos para el uso de la prevención. Entre ellos los primeros que utilizábamos eran las heparinas, la heparina no fraccionada, o sea, la heparina completa, ¿sí? Y después empezaron a aparecer las heparinas fraccionadas, heparinas de bajo peso molecular. Entonces ahorita ya tenemos las heparinas que se llaman de segunda generación, las heparinas de ya fraccionadas o de bajo peso molecular, entre las cuales tenemos aquí a la bemiparina. Clásicamente las que hemos usado son la enoxaparina y de hecho hay otras más, cerca de unas 7 diferentes heparinas de bajo peso molecular a nivel mundial. Aquí en nuestro medio pues contamos nada más con 3, que es la que se llama enoxaparina, la fraxiparina y ahora tenemos la bemiparina, y hay por ahí unas que están entrando de nuevo al mercado, que son heparinas también de bajo peso molecular. En particular de la bemiparina, y no quiero tardarme mucho para no cansarlos, pues sabemos que todas las heparinas de bajo peso molecular son heparinas que derivan de la heparina no fraccionada, y a las cuales son divididas, son separadas por diferentes procesos químicos. Sabemos que la bemiparina es una heparina que tiene características que son un poquito mejores que las heparinas de primera generación. La forma en la cual trabajan las heparinas no fraccionadas es que se unen al factor 2 o al factor 10 de la coagulación. Ambos tienen esa facilidad, pero depende mucho de la dosis que utilicemos y del tipo de heparina que estamos utilizando. Cuando utilizamos heparina no fraccionada, o sea, la heparina total, entonces inhibimos más un factor que es el 2 en lugar del 10, ¿sí? Y entonces hay riesgo que tenemos de que el paciente pueda pasarse un poco el efecto de sangrar. Entonces lo que hacemos básicamente es inhibir al factor 10 con las heparinas de bajo peso molecular. Tienen ciertas ventajas, por ejemplo, la incidencia que tiene de heparina, por ejemplo, de trombocitopenia inducida por heparina es mucho menor, pero pueden producir también, está escrito que pueden ser asociadas. En este caso, sí, las heparinas de bajo peso molecular, en particular la bemiparina, tienen una mayor capacidad de inhibición del factor 10, que el factor 2, que es la trombina, y entonces se une a menos moléculas y proteínas plasmáticas. Sus características farmacocinéticas y farmacodinámicas son más predecibles y entonces se asocian con un menor riesgo de efectos secundarios hemorrágicos, ¿sí? no hemorrágicos también. La administración por vía subcutánea es por vía subcutánea, lo cual pues no requiere la necesidad de monitorización del paciente, aunque sabemos que yo les he comentado en otras ocasiones que pensamos que esto es un acto de fe, es decir, ponemos la inyección y sabemos que está funcionando por toda la serie de estudios, pero ningún estudio de laboratorio nos dice si efectivamente está funcionando o no, a menos que hagamos una prueba muy particular, que es la inhibición del factor 10, que es una prueba que no se tiene en los laboratorios convencionales de los hospitales. Entonces, en los últimos años estamos sustituyendo la heparina no fraccionada, ¿sí?, por la heparina de bajo peso molecular en muchas indicaciones. Aquí vemos una tabla en donde están las diferentes heparinas de bajo peso molecular, en donde se ve cuál es el peso molecular, y vemos que la bemiparina pues, es la que tiene el peso molecular menor, está alrededor más o menos de 3.600, comparado con la nadoparina, la remiparina, la enoxaparina, que es de 4.500, y la tisaparina o la dalteparina, pues son de mayor peso molecular. Esto tiene mucha relevancia porque el peso molecular nos permite su facilidad de administración y de absorción, y este impacto sobre todo en la vida media. Aquí vemos en esta gráfica, sí, por ejemplo, cuál es la proporción de actividad antifactor 10, antifactor 2 de la bemiparina, y la que tiene mayor actividad antifactor 10, pues es la bemiparina, tiene de 8, comparado, por ejemplo, con la enoxaparina, que está entre 3 y 5 más o menos, lo cual le da un mayor efecto antitrombótico y reduce mucho la posibilidad de que el paciente pueda tener complicaciones hemorrágicas, que son las dos más importantes que manejamos aquí en nuestro medio. También podemos ver en esta gráfica cuál es la vida media, y como podemos observar, la vida media un poquito, la que está más prolongada es la de bemiparina, que varía entre 5.2 y 5.4 horas comparado, por ejemplo, con la de enoxaparina, que lo más que vive son 4 horas más o menos, 4.4 horas, de manera que la vida media es mucho mayor. Esto permite que la mayoría de las dosificaciones sean una vez al día, ¿sí?, en lugar de dar 2 aplicaciones, como podría ocurrir en el caso de la enoxaparina. Y bueno, los estudios que se han hecho con bemiparina han sido muchos, de hecho ya ahorita hay demasiada información
que soporta la autorización por parte de COFEPRIS para el uso de este medicamento con suficiente información bibliográfica. Como no sé aquí en esta gráfica, pues se ha utilizado como tromboprofilaxis para cirugía ortopédica, para cirugía general, incluyendo cirugía oncológica, y recientemente para pacientes con cirugía bariátrica, por ejemplo, para tromboprofilaxis en pacientes médicos, y tratamiento de enfermedad tromboembólica aguda, como el tratamiento de la trombosis venosa profunda aguda o el tratamiento a largo plazo. Y hay otros estudios en donde se ha utilizado también la bemiparina como parte del tratamiento. Solamente les quiero mencionar un estudio o dos que son los que son más frecuentes, como la artroplastía de cadera. Este es un estudio multicéntrico, prospectivo, autorizado, doble ciego, fue publicado en Trombosis y Hemostasia ya en el año 2000. Fueron 298 pacientes, como ven aquí en la gráfica, que fueron sometidos a artroplastía total de cadera. Se inició el tratamiento con bemiparina por vía subcutánea, así más o menos 6 horas, y ahorita la recomendación es que el medicamento se utilice 6 horas después de la cirugía, y esto está asociado con una prevención mayor del tromboembolismo pulmonar. En este estudio inicial, lo primero que se probó fue la prevalencia e incidencia de trombosis venosa profunda y embolismo pulmonar, y entonces se dio el seguimiento hasta las 4 semanas posteriores, y aquí se ven los resultados. La presencia, por ejemplo, de embolismo pulmonar contra la heparina no fraccionada, pues fue menor, 0.8 contra 1.5, de trombosis venosa profunda fue 8.9 menos comparado contra 20% de la heparina no fraccionada, y esta es la distribución que hubo. Entonces, pues sí demuestra ser un poquito, no un poquito, sino bastante más potente y útil que la heparina no fraccionada. Y también con una reducción de las posibilidades hemorrágicas, de manera que es un producto que es bastante seguro, y poco a poco hemos estado utilizándola. Yo en lo particular tenemos experiencia con el uso del medicamento en prevención de trombosis en diferentes situaciones, y recientemente lo hemos estado utilizando también en mujeres que cursan embarazo y que tienen un estado de trombofilia, como el síndrome de antifosfolípidos, y que han tenido abortos previos o trombosis venosas, y lo hemos estado utilizando durante todo el embarazo, y es mucho mejor tolerado porque primero tiene un menor volumen de aplicaciones, es medio centímetro comparado con la enoxaparina, y su efecto es un efecto bastante bueno. De hecho, no hemos tenido un total de como 6 pacientes que hemos utilizado, un resultado bastante bueno. Y bueno, entonces yo creo que pudiéramos concluir aquí la plática. Yo quisiera agradecerles su atención y preguntarles a ver si tienen ustedes alguna pregunta o algún comentario que quisieran hacer. No escucho, no sé si hay algún comentario o pregunta que quisieran hacer. Doctor, si me permite nada más de revisar, a ver si hay alguna pregunta de la red que quieran hacer algún comentario. Si me permite un segundito, por favor. Sí, como no, con mucho gusto. Por lo pronto, si hay alguien de aquí del auditorio que quiera hacerle alguna pregunta al doctor Marfil, con toda confianza, por favor, en lo que revisamos, si hay alguien en la red que quiera hacer algún comentario. Sí, aquí ya tenemos algunas preguntas, pero ¿alguien del auditorio? Aquí una pregunta, doctor Marfil, de Alejandro García, de aquí del Distrito Federal. Sí. ¿Qué opina de la utilidad del mapeo plaquetario que
que se pueda realizar con la el tromboelastógrafo. Sí, como no, en general la utilidad del tromboelastograma siento a mi manera muy de ver que pudiera estar un tanto cuanto limitada para ciertos aspectos de evaluar la coagulación de la sangre. Por ejemplo, si nos enfrentamos a un paciente que tiene una enfermedad de von Willebrand, no sé si se fue la señal o se me fue perdón, ya. Si nos enfrentamos, por ejemplo, a un paciente que tiene enfermedad de von Willebrand o alteración de la función plaquetaria, entonces podría en un momento dado no interpretarse, no identificarse completamente utilizando el puro tromboelastograma, pero sí es parte de lo que se hace con el estudio. La experiencia que tenemos nosotros con el uso de tromboelastograma básicamente es en pacientes con problemas de cardiocirugía, es decir, con cirugía cardíaca, y con problemas de cuidados coronarios, básicamente. No se ha utilizado en otro grupo de pacientes. Y realmente lo que se hace es tomar la decisión de si el paciente requiere el uso de plaquetas o el uso de plasma para resolver el problema de la coagulopatía. Pero sí, yo creo que es un estudio que puede ser útil en ese caso. Gracias, doctor. El doctor Alejandro Rosano García es el coordinador del programa de trasplantes aquí del Hospital General de México y lo manda a felicitar, doctor, por su brillante presentación. Muchas gracias. Otra pregunta, doctor. En caso de sangrado, ¿cuál sería el manejo para revertir el efecto? Pregunta Emilia Aguilar Pérez. Sí, el efecto de algún medicamento en particular o resolver el sangrado en términos... es que, mire, déjenme explicarle. Durante algunos años se utilizó un medicamento que era el factor 7 activado de la coagulación como un hemostático universal. Aunque sabemos en la actualidad que el factor 7 activado de la coagulación solamente tiene indicaciones muy precisas, y una de ellas es el paciente con hemofilia que está sangrando y que además tiene inhibidores del factor 8. Además, otra indicación es la trombostenia de Glassman. Pero durante muchos años lo usamos. Yo en particular tuve oportunidad de usarlo como un hemostático general. Ahora sabemos que el factor 7 activado de la coagulación tiene riesgo de llevar a los pacientes a la trombosis, entonces ya no se usa en forma tan indiscriminada como se usaba antes. Le voy a poner el ejemplo del paciente que tiene una sobredosis de anticoagulante, por ejemplo, que está anticoagulado con warfarina, porque tiene una valvulopatía o porque tiene alguna historia de una trombosis y entonces requiere ser intervenido de urgencia. ¿Cómo se revierte el efecto? Bueno, recientemente acaba de salir al mercado un producto que es el concentrado de protrombina. Este concentrado de protrombina es un producto que tiene los 4 factores K dependientes, que son 2, 7, 9 y 10, y que vienen ya activados, y que estos revierten casi en forma inmediata el efecto del paciente que está anticoagulado con warfarina. Y mucha gente lo está utilizando ahora como un hemostático universal en el paciente que tiene una hemorragia profusa, ya sea después de un evento quirúrgico de coronarios o un paciente que ha sido politransfundido, y de alguna manera eso revierte la coagulación. No sé si eso sea a lo que se refería la pregunta. Doctor, nuevamente el doctor Alejandro Rosano dice que en el programa que ellos tienen de trasplante hepático han usado el tromboelastógrafo para monitoreo transoperatorio de la coagulación y la fibrinolisis, y que han optimizado el uso de los productos sanguíneos. ¿Usted qué opina, doctor? Sí, de hecho, uno de los digamos, utilidades importantes que se le notó al tromboelastógrafo o el tromboelastograma es eso. Hicieron hay dos tipos de acciones que en un momento dado fueron muy útiles. Una fue el de utilizar la sangre del lecho quirúrgico, es decir, del paciente sometido a cirugía, se absorbe la sangre mediante un sistema de absorción con vacío, se hace un lavado especial y esa sangre se vuelve a utilizar, y el uso del tromboelastograma monitoreando básicamente lo que es la fibrinolisis, sobre todo la fibrinolisis que se ve en el paciente trasplantado del hígado, y eso ha reducido muchísimo la utilización de fracciones de la sangre, y eso sí creo es importante tenerlo a la mano. Pero sí debo insistir en que no es útil para todos los casos, pero sí hay unos en los cuales nos es de mucha utilidad. Doctor, para ampliar un poco más lo que acaba de comentar, aquí viene una pregunta muy interesante sobre las pacientes embarazadas críticas. ¿Qué experiencia pudiera comentarnos? Ya ve, son pacientes graves, críticas, que sangran, y es una de las causas de
mortalidad materna más importante y que, bueno, es un problema de salud pública actual. Sí, como no, de hecho, nosotros hemos enfrentado a casos, por ejemplo, de pacientes que tienen atonía uterina, pacientes que han tenido, por ejemplo, retención de restos placentarios, incluso tuvimos, desgraciadamente, la necesidad de atender a una paciente con una placenta creta. Entonces, la realidad es que este se convierte en un problema muy serio. Lo que hemos hecho básicamente es, al momento de que el paciente primero hay que prevenirlo, ¿no? Hay ciertos casos que sabemos que nos van a complicar en un momento dado y que se previenen, pero a veces nos pescan sin estar preparados. Entonces, ahí lo que hacemos habitualmente es tomar muestras para enviar al laboratorio y sobre todo enviamos estudios generales como el tiempo de protrombina, tromboplastina parcial, la cuantificación de fibrinógeno, que en estos casos es muy importante porque el fibrinógeno se consume en estos casos y a veces nos olvida que el fibrinógeno también se puede alterar en este tipo de situaciones. Y entonces lo que hacemos es empezar la reposición de lo que le hace falta con más frecuencia. Básicamente son dos cosas. O el paciente desarrolla una deficiencia de factores plasmáticos y esto se resuelve con infusión de plasma o con las plaquetas. Desgraciadamente las plaquetas, o no todos los hospitales, cuentan con plaquetas disponibles en el banco de sangre. Y eso nos va a tener después muy apurados tratando de conseguir el donador para que entregue las plaquetas, y ya saben que las plaquetas deben ser en fresco, ¿no? Entonces lo que hacemos inicialmente es mandar sangre al laboratorio y empezar el tratamiento con plasma inicialmente, pero hay que ver si existe un factor local. Siempre se nos olvida que muchas de las hemorragias, no nada más las obstétricas, sino en otros muchos lados, existe un factor local que a veces pudiera resolverse. Pero lo primero que hay que hacer es, ¿hay un factor local? No hay factor local, pues vamos a ver qué parte de la coagulación está alterada. Y generalmente en las mujeres que tienen problemas obstétricos es el plasma lo primero que se altera. Entonces yo recomendaría iniciar con el tratamiento con plasma, en lo que llegan los resultados. Acuérdense que la biometría hemática se reporta en un minuto, no tarda más de eso. Si uno le insiste al químico que meta la sangre al aparato de que lee la biometría, en ese momento sale el reporte, tarda menos de un minuto, y vamos a darnos cuenta cómo están las plaquetas, que sería en ese momento lo más importante. Si las plaquetas están bajas, nuestra función debe ser reponer las plaquetas, ¿sí? Si las plaquetas están bien, entonces olvídense las plaquetas y vamos a resolver con plasma. Muy bien, doctor. Pues tiene muchísimas felicitaciones de la gente que está conectada con nosotros, más de 105 gentes, doctor, prácticamente toda la República Mexicana, Tijuana, Guadalajara, el estado de Guanajuato, aquí mucha gente del Distrito Federal, Zacatecas, Aguascalientes, Puebla, Veracruz, Monterrey, Guadalajara, y bueno, en muchos casos lo mandan saludar, doctor, y felicitar por su brillante exposición. Bueno, muchas gracias. Quisiera ver si alguien de aquí de nuestros asistentes tienen alguna pregunta para usted, doctor. Permítame un segundito. Sí, ¿cómo no? ¿Alguien que quiera hacerle alguna pregunta al doctor, algún comentario? Bueno, doc, pues podríamos pasarnos todavía un buen rato aquí intentando contestar todas las preguntas que le está haciendo el auditorio y, perdón, la gente que está conectada, pero en atención a su amabilidad de habernos acompañado por esta vía. Pues le damos un cordial saludo, un abrazo de parte del colegio, de parte de todos los asistentes ahorita aquí con nosotros, y bueno, ya en su momento le haremos llegar su reconocimiento de parte del colegio por su brillante exposición, doctor, y esperamos contar con usted nuevamente para el futuro, para una nueva plática. Muy amable, doctor. Como no, muchas gracias. Cuenten conmigo cada vez que sea necesario. Les agradezco mucho su atención y agradezco a nuestros amigos de UCB que nos permitieron hacer esta transmisión. Muchas gracias a todos. Al contrario, doctor, muy buenas noches. Un aplauso de parte de aquí del auditorio. Muchas gracias. Bueno, pues para dar feliz término a nuestro ciclo de pláticas de este año, quisiera agradecerles de parte del doctor Felipe Jesús Pérez Rada toda la paciencia que nos tuvieron durante
durante este año y durante nuestro venio, que bueno, estamos a punto de terminar. Queremos agradecerles eternamente por toda la participación que tuvieron con nosotros. Como bien saben, estamos a un par de meses de terminar nuestra gestión. El doctor Manuel Poblano tomará las riendas del colegio próximamente y como siempre ha sido esto, él continuará con estas sesiones, con estas pláticas. Estamos en pláticas, perdón por la redundancia, con la gente del laboratorio de UCB, seguramente para continuar con este apoyo que ellos nos han brindado y agradecerles a Senia principalmente por, Senia, te lo agradezco mucho de parte de la mesa directiva del colegio por tu participación, ha sido muy valiosa para nosotros y espero que sigas apoyando al colegio para poder seguir adelante con estas brillantes ponencias, con la calidad de los profesores que nos hiciste favor de patrocinar. Te lo agradecemos mucho y creo que vamos a continuar por un buen camino con ustedes. Entonces, no sé si tengan algún comentario antes de agradecerles por su participación. Y bueno, de parte del doctor Felipe Jesús Pérez Rada les manda un gran abrazo, unas felicitaciones. Adelantados, pues les manda un abrazo por las fiestas que vienen, que pasen una brillante feliz Navidad y que el próximo año esté lleno de mucha salud para ustedes y su familia y obviamente de mucho trabajo. Y enhorabuena a todos y muchas gracias y felicidades.